Y vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio en el libro del profeta Jeremías. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 33. Como ya se ha comentado en algunas otras ocasiones, el libro de Jeremías no está completamente escrito de manera cronológica. Algunas partes van un poquito antes, un poquito después. Pero este capítulo es un recuerdo, un recordatorio de algo que el Señor ya había dicho a su pueblo a través del mismo profeta Jeremías algunos meses antes. Lo que vamos a ver el día de hoy les va a sonar algo conocido si ya han estado con nosotros en predicaciones anteriores. Vamos a poner en las manos de nuestro Señor esta predicación de hoy. Amado Padre, bendito seas, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta mañana. Quiero por favor suplicarte que abras nuestras mentes y corazones a tu palabra. Ayúdanos por favor, Señor, para entenderla y ayúdame, Señor, a exponerla de una manera clara, correcta, sin distorsión, sin dilución, sin agregar ni quitar, sino más bien a decir todo lo que tú quieres que yo diga en esta mañana, Señor. Pongo esta predicación en tus manos. Señor, te suplico por favor que tu Santísimo Espíritu me guíe. Amén. Muy bien, entonces estamos en Jeremías capítulo 33, vamos a comenzar desde el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice el Señor, cuyo nombre, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Como vamos a ver aquí en esta parte de la escritura, Dios nuevamente habla a Jeremías respecto de un tema del que ya había hablado a través de él con el pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel Dios le habla a veces una y después otra vez, y de la misma manera lo hace con nosotros, con la intención de que le escuchemos, con la intención de que hagamos caso de sus mandamientos, con la intención de que vayamos por su camino hacia la obediencia. Entonces, la palabra de Dios viene a Jeremías ahora que las cosas son un poquito peores para Israel que en la ocasión anterior en la que vino este mensaje. El mensaje ya había sido dado a Jeremías, pero se recuerda nuevamente a Jeremías el mensaje. Lo primero que Jeremías y que toda persona debe saber es que nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios, pero a lo largo de la historia muchas personas elevan sus oraciones a diferentes seres, personas o cosas. A estas cosas, aunque a veces se les llama seres o personas, pues en realidad no son más que cosas y les ofrecen su tiempo, su comida, pero son personajes que, como la misma Biblia nos dice, no hablan, no oyen, a ídolos que no tienen ningún poder. Pero Jeremías va a elevar sus oraciones a aquel que hizo la tierra, el cielo, todo cuanto existe, al creador del universo. Qué importante es aprender a elevar nuestras oraciones a Dios, entendiendo y reconociendo quién es Dios. Para las personas a las cuales yo he tenido el privilegio, el gusto de compartirles de la palabra de Dios y de
hablarles de las cuestiones más básicas de la fe cristiana, normalmente me gusta empezar enseñándoles eso. ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra? Todo cuanto existe. Dios. Es algo súper importante. Muchas personas claman a seres, a personajes que no tienen poder alguno. Pero aquí Dios mismo le dice a Jeremías, yo soy el Señor. Yo soy quien hizo la tierra, quien la formó y la estableció con firmeza. Entonces Jeremías va a elevar a Dios sus oraciones. Para nosotros, como una aplicación práctica, es importante recordar siempre, continuamente, oro. ¿Y a quién oro? ¿A quién clamo? Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y muchas no se resuelven en ocasiones por nuestra falta de oración y también por nuestra falta de fe, por la falta de reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hay muchas cosas también, así como Jeremías, que son grandes, que son ocultas, que no sabemos, que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere mostrar, pero muchas veces por falta de ese clamor no vemos. No vemos cosas grandes, no vemos cosas hermosas en nuestra vida porque no clamamos. Ahora, clamar no es hablar en Dios así con voz bajita, tímida, sino clamar es gritar. A veces nosotros necesitamos eso, necesitamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro deseo, suplicar a Dios de una manera verdaderamente fuerte, una oración fuerte, una oración verdaderamente a donde se ve la necesidad que tenemos de Dios. Continúa el libro diciendo, así dice el Señor omnipotente. Primeramente, Dios le dice a Jeremías, yo hice el cielo y la tierra. Y ahora le dice nos dice Dios a través de Ezequiel, en Ezequiel 36, versículos 37 al 38. Así dice el Señor omnipotente. Todavía he de conceder al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes se lleven a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Israel? Son desobedientes. Son desobedientes y por eso viene la ruina, viene la destrucción, viene el ser cada vez menos. Y ahora el Señor les dice, les voy a conceder que me supliquen. Les voy a conceder que oren a mí, que clamen a mí, y entonces yo les voy a conceder que se aumenten, que se fructifiquen, que se multipliquen nuevamente. También a través del profeta Isaías, dice el Señor, desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer, actué de repente y se hicieron realidad. Porque yo sabía que tú eres muy obstinado, que tu cuello es un tendón de hierro y que tu frente es de bronce. Por eso te declaré esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes de que sucedieran, para que no dijeras, fue mi ídolo quien las hizo, mi imagen tallada o fundida las dispuso. El Señor nuestro Dios le dijo al profeta Isaías que dijera esto al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era idólatra. Y entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Que el pueblo supiera. Dios le había anunciado que vendrían cosas terribles sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en aquel tiempo estaba tranquilo, confiado, pensando que
no iban a tener mayor problema y Dios les dijo que venía una catástrofe sobre ellos. Y Él lo dice con anticipación. Le dice el Señor: desde hace mucho tiempo yo anuncié las cosas que vendrían en el futuro. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice, para que tú no dijeras, mi ídolo las hizo, por mi ídolo pasan estas cosas, o mi ídolo es el que me libra tal vez de estas cosas. Y dice Dios, no, de ninguna manera. Yo las he dicho anticipadamente. A los ídolos en los cuales las personas confían, no les pueden decir el futuro, no les pueden decir lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque así como la misma Escritura lo dice, aunque tienen boca no hablan y aunque tienen ojos no ven. Es muy difícil que tú te acerques a un ídolo y que te diga qué es lo que va a pasar mañana, en un mes, en un año, en 10 años, en 20 o en 100. No te puede decir nada de eso porque no habla. Pero el Señor dice a su pueblo, tú eres muy obstinado, eres necio, eres terco, no quieres entender, no quieres aceptar que yo soy Dios. Continúa diciendo por Isaías, de todo esto has tenido noticia y tú no vas a proclamarlo. Desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Son cosas creadas ahora y no hace tiempo. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas, para que no dijeras, sí, ya lo sabía. Nunca antes se te había abierto el oído, nunca habías oído ni entendido, nunca antes se te había abierto el oído. Yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor está muy molesto con su pueblo porque su pueblo adora ídolos. Tienen a Dios, pero también a sus ídolos. Es muy terrible porque esto sigue pasando en la religión popular. Tienen a Dios y al mismo tiempo le piden, le suplican a otras cosas o personas que no son Dios. Eso de ninguna manera tiene contento, a gusto a Dios. Eso es terrible. Continúa diciendo el Señor aquí, bueno, más bien lo dice y lo acabo de leer, no te aniquilo por amor a mi nombre, por causa de mi alabanza, porque yo ya hice una promesa. Yo hice la promesa de no aniquilarte y nada más no te aniquilo porque yo hice una promesa y porque yo soy fiel, porque yo cumplo mis promesas, porque te mereces que te destruya. No lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que sí hace ahí mismo en Isaías? Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he refinado, te he probado en el horno de la aflicción y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. El nombre de Dios no puede ser tomado en vano. El nombre de Dios no puede ser tomado para cualquier cosa. Y Dios no se puede comparar, no se debe comparar con nada ni con nadie. Dios es único, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Y entonces ahora, ¿cómo es que el Señor nuestro Dios va a venir a refinar, a purificar a su pueblo Israel? Por medio de la aflicción. De la misma manera, cuando nosotros cometemos alguna falta delante de Dios, también así Dios nos refina, nos limpia, nos purifica por medio de aflicciones, por medio de dificultades. Muchos de nosotros a veces pasamos dificultades. ¿Por qué? Por amor al nombre de Dios. Dios de la misma manera dice, por amor a mi nombre, no te destruyo, no te aniquilo. ¿Por qué? Porque yo hice una promesa, que si tú confiabas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo te iba a perdonar de todos tus pecados. Y mira que cuando pecas, ganas no me faltan de aniquilarte, pero no lo hago
por amor a mi nombre, porque yo hice una promesa, que si tú confiabas en Jesucristo, yo te iba a salvar de tus pecados. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo y a la vez qué digno de alabanza nuestro Dios, que de la misma manera que a Israel, a nosotros no nos aniquila, lo hace por pura gracia, por pura misericordia, por amor a su nombre. Pero lo que sí Dios hace con nosotros, al igual que con Israel, es que nos purifica. ¿Por medio de qué? De aflicciones. Y en muchas ocasiones sufrimos por causa de nuestros propios pecados, de nuestras faltas. Así Dios nos va santificando. Regresamos a Jeremías 33 y vamos al versículo 4. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. El Señor dice que la ciudad y los palacios van a ser derribados. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Para que cuando vengan los enemigos, las mismas ruinas sirvan para que los enemigos no pasen. No obstante, a pesar de todo eso, los babilonios de cualquier forma van a atacar la ciudad. El pueblo de Israel dice, bueno, pues estas ruinas mejor ni las movemos. Todo lo que ya está derribado así lo dejamos para que cuando vengan los enemigos nos sirva de defensa. No se van a poder defender. ¿Por qué? Porque Dios ya ha volteado el rostro. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo, por el pecado de la ciudad. Ahora, como nosotros podemos ver en el versículo 5, los babilonios son el instrumento de Dios para traer sobre el pueblo de Israel el castigo por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Y entonces Dios oculta su rostro del pecador y Dios permite que el pecador sufra la consecuencia de su pecado. Hay un momento muy terrible y lo encontramos en los evangelios, muy al final, en los 4 evangelios. Hay un momento terrible en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento en el que Dios, el Padre, voltea su rostro y no ve a Jesucristo. Y entonces Jesucristo se siente muy afligido. ¿Por qué? Porque todo el pecado del mundo ha caído sobre él y entonces Jesucristo está pagando los pecados del mundo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué tu rostro no lo puedo ver? Por el pecado. Tenemos que recordar que el pecado nos separa de Dios. Porque la consecuencia del pecado es la separación de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte. La palabra muerte significa separación. Entonces la persona que peca está separada de Dios. Y aquí el pueblo de Israel está separado de Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. Y entonces Dios no los va a ver y va a permitir que paguen por sus pecados. El Señor Jesucristo no fue pecador, ¿pero qué? Pero cargó con nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor también, Dios el Padre, volteó su rostro de Jesucristo. Y entonces ahora, regresando al pasaje, Dios no está viendo a el pueblo de Israel y está volteando su rostro y está permitiendo que la ira caiga, que el castigo caiga. Pero no directamente por su mano, sino por ¿quién? Por un instrumento de Dios que es Babilonia. ¿Por qué pasa todo esto nuevamente? Por el pecado del pueblo de Israel. Esto ya Dios lo había dicho unos 70, 80 años antes de esto a través del profeta Isaías. Lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 5, y dice el Señor, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión?
Tu cabeza, toda tu cabeza está herida, todo tu corazón está enfermo. Entonces, la enfermedad de aquel tiempo de Israel, al igual que la del mundo incrédulo hoy, es una enfermedad muy grave, una enfermedad en el corazón. Ya que en el corazón del hombre no está el hacer lo bueno. En el corazón del hombre de manera natural no está el amar a Dios por sobre todas las cosas. No está el amor al prójimo. No está el honrar y alabar al único Dios verdadero, sino que el hombre una y otra vez alaba a lo que no es Dios. Y el hombre insiste en hacer esto. Por eso es golpeado una y otra vez. Porque el hombre insiste en rebelarse contra Dios. El hombre insiste en rebelarse contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que dicen algunos? La Biblia fue escrita por hombres. Tal vez has escuchado eso. Bueno, pero ¿acaso la historia de México no fue escrita por hombres? ¿Y la historia de Italia no fue escrita por hombres? ¿Y la historia de Japón y de China no fueron también escritas por hombres? ¿La historia de los Estados Unidos no fue escrita por hombres? Bueno, ¿y por qué le creen? ¿Por qué le creemos si también fue escrita por hombres? Entonces, esto de pronto se vuelve una ridiculez cuando alguien te dice, la Biblia fue escrita por hombres, claro, pero la Biblia es un documento histórico y le creo. Y tiene el mismo valor y aún más que cualquier otro documento histórico, porque la Biblia es el documento histórico más comprobado científicamente e históricamente. Pero nuevamente, ¿qué? El hombre insiste en no creer en Dios. El hombre insiste en no creer en la Biblia. Continúa el Señor diciendo a través de Isaías, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Como resultado de este castigo de Dios hacia el pueblo Israel, viene este dolor, estos golpes que no son curados y que no pueden ser curados sino por la misma mano de Dios. Y es por eso que Dios promete a través de Isaías y ahora lo vuelve a prometer a través de Jeremías. Algo hermoso, Jeremías 33, damos en el versículo 6. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. La Escritura de Dios dice respecto de sus escogidos que su enojo es por un momento, pero su gracia y su misericordia es muy, muy grande. Así lo dice a través de Isaías, y se los dijo muchísimos años antes que Jeremías. Te abandoné por un instante, Isaías 54. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Mira qué hermoso. Es cierto. El Señor se enoja por un momento con sus hijos, pero no se enoja eternamente, sino que dice, con amor eterno te tendré compasión. Y entonces lo que nosotros deberíamos hacer es decir, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Como lo cantábamos hace un momentito, porque tú eres bueno. Porque tu gracia es grande, tu misericordia es eterna. Tu misericordia eterna es, lo cantábamos hace un momentito, en ella yo me regocijaré.
En tu verdad caminaré. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber eso. Que si bien es cierto, Dios nos purifica a través de la aflicción, tampoco nos trata como merece nuestra maldad. No nos trata como merece nuestra vida, sino que nos trata de una manera sumamente compasiva, sumamente amorosa. Regresamos a Jeremías 33, vamos en el versículo 8. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que les ofrezco. Y esta limpieza, esta purificación no viene porque ellos se lo merezcan, igual que tú, igual que yo, sino que esa salud viene por la gracia, por la misericordia de Dios. Es importante recordar que Dios es santo y que para poder estar en la presencia de Dios es necesario que se realice una purificación. ¿Qué es lo que se hacía en el tiempo antiguo? ¿Qué es lo que Dios enseñó a su pueblo Israel que una persona tenía que hacer para presentarse delante de Dios? ¿Se acuerdan? Purificarse de sus pecados. Para que una persona pudiera entrar en el templo, tenía que purificarse. Ninguna persona inmunda podía estar dentro del templo y no podía presentarse delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando Moisés se encuentra con Dios, con el ángel del Señor, ahí en la zarza ardiendo? ¿Qué le dijo? Quítate las sandalias, porque esta tierra que estás pisando es santa, porque aquí está representada mi gloria, porque aquí está mi presencia. Tenía que quitarse las sandalias para poder entrar. Para poder tener una reconciliación con Dios, para poder entrar a la presencia de Dios, se requería de una purificación ceremonial, es decir, un sacrificio. Entonces, por ejemplo, el sacerdote, para poder entrar al templo, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que sacrificar un animal. Y hasta después de eso podía entrar. Entonces, esta purificación no llegó sino hasta 600 años después. Y todavía falta que algunos se purifiquen. ¿De quién estoy hablando? Del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros somos purificados, no solamente el pueblo de Israel, nosotros también somos purificados y entonces nosotros podemos ya entrar a la presencia de Dios. Podemos llegar ahí. Y el Señor ofrece a su pueblo esto. Y lo vemos de una manera clara a través del apóstol Juan, que nos dice esto en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
Y en el mismo libro de Juan encontramos en el capítulo 1, en el versículo 29 al 31 lo siguiente. Al día siguiente Juan vino a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Aquí está el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado no solo de Israel, sino del mundo. Pero de todo el mundo, bueno, de todo el mundo tiene la opción, todo el mundo tiene la posibilidad, no todos le aceptan. Pero a todos los que creen, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahí viene la purificación. Entonces todos aquellos que aprovechamos esta maravillosa oportunidad, somos purificados, no solo Israel. Toda persona que quiere ser purificada es purificada a través del Cordero sacrificado en una cruz, del Cordero muerto para el perdón de los pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí aprovechando, vale mucho la pena recordar la cuestión ceremonial, ya que la comencé hace un momentito. ¿Cuáles eran las funciones de un sacerdote? Un sacerdote principalmente tenía 3 funciones. Número 1, ser un intermediario entre Dios y los hombres. Número 2, ofrecer sacrificios a Dios. Y número 3, enseñar al pueblo respecto de Dios, respecto de la palabra de Dios. Y ahora 2 de estas 3 funciones pues ya no se requieren. No necesitamos nosotros hacer ningún sacrificio. No necesitamos ni sacrificar ningún cordero, ni palomas, ni becerro, ni nada. No se necesita eso. Tampoco se necesita un intermediario entre Dios y los hombres. Porque el Señor nuestro Dios nos deja saber a través de la carta a los Hebreos. Por eso acérquense confiadamente ante el trono de la gracia para que puedan encontrar la ayuda que necesitan en el momento más oportuno. Porque cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado en una cruz, el velo del templo se rasgó. Y entonces ya cualquiera que cree en el Señor Jesús puede entrar directamente a la presencia de Dios, directamente al lugar santísimo. Y entonces, ¿cuál es la única función que queda? La de la enseñanza. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos un sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Un sumo sacerdote. Entonces Él es no solamente el sacrificio, sino que Él es el sacerdote, porque Él se presentó y se entregó voluntariamente. El Señor Jesucristo dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entregué voluntariamente. Y tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Él tiene el poder. La Escritura nos dice que tenemos un intercesor, o un abogado, o un intermediario. ¿Qué es lo que enseñan en la religión popular? Que el intermediario es una mujer cuyo nombre no voy a mencionar. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que el abogado, el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso está en la Biblia. Lo otro que te enseñan en la religión popular no está en la Biblia, no existe. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Exponer la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Regresamos a Jeremías 33:10. Así dice el Señor: ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracia y cantan:
Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Dentro de todas las cosas que para la sociedad son animosas, son gozosas, yo creo que pocas se pueden comparar con la alegría, con la emoción de una boda, ¿verdad? Hay muy pocas emociones tan grandes. Es verdaderamente algo tan hermoso participar en una boda. Tú llegas a una boda y ves al novio muy animado, muy emocionado, muy ilusionado y con tantos sueños y con tanto deseo de estar ya con su esposa, con su pareja, ¿verdad? Con tanta alegría de estar con ella ahí en el festejo, en el banquete, pero yo creo que con más alegría de saber lo que viene después cuando ya todos se van, ¿verdad? Y la novia también dice, ay, qué bonita fiesta, pero qué bonita fiesta, ¿verdad? Qué hermoso a las muchachas, a las señoritas. Cuánta alegría no les da el preparar, ¿verdad? Y el vestido, y qué me voy a poner, y las zapatillas, y tantas cosas, y llegan ahí al momento, y muy alegres, y muy contentos, y viendo a sus amigos, a sus familiares, y que si las damas de honor, y todo y alegría, y canto, y gozo, ¿verdad? Y el bailongo, por supuesto, ¿verdad? No puede faltar, ¿verdad? La guaracha sabrosona y toda la cosa, ¿no? Que a ustedes les encanta. Ah, no, eso no, ¿verdad? Puras alabanzas. Este, pero todas esas cosas alegres y bonitas. Y el Señor dice, así con esa alegría y con ese gozo, se van a reunir de nuevo. Se van a reunir de nuevo con alegría y con gozo en el templo, en la casa del Señor, para traer sus ofrendas, sus acciones de gracias y cantar, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Hace un momentito antes de comenzar la meditación les comentaba de mi esposa, ¿no? Qué tan gozo y tanta alegría les da verles a cada uno de ustedes porque les amamos. Amamos a Dios, pero también a cada uno de ustedes que el día de hoy se encuentra aquí con nosotros y los que están en casa. Y entonces eso nos da una alegría, un gozo, una emoción muy especial y el Señor dice que eso volverá a suceder. Y sucedió de una manera parcial, como un anticipo, como una sombra. Porque en realidad hubo un gozo, pero no se compara. No se compara con el gran gozo, pero Dios dio un anticipo al pueblo, una probadita. Y nosotros encontramos que después de la cautividad del Señor permite que el pueblo de Israel regrese, que Judá regrese a su tierra. Y lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Y nos dice la Escritura, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos. Y no es que viniera aquí con unos platillos, no, sino con los... Ajá. Ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Se estaba aquí volviendo realidad esta profecía que el Señor dijo a través de Jeremías. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se había echado los cimientos del templo, ese templo que fue derribado, que fue destruido. Muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría.
y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Y como les decía, esto no es más que una sombra, una figura, y no se compara con la alegría que todos nosotros tendremos y que Israel tendrá cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, al verdadero templo. Porque aquel templo que construyeron en el tiempo de Esdras, otra vez fue destruido. Entonces ese no era el verdadero templo, sino el templo verdadero es ahorita cada uno de nosotros. Pero de manera perfecta, completa, definitiva será la Jerusalén celestial. Y cuando lleguemos allá, sin lugar a dudas, se va a escuchar ese grito, esas alabanzas, y nosotros también, así como el pueblo de Israel, cantaremos, porque Dios es bueno, porque su misericordia es eterna, porque por misericordia y por gracia estoy aquí delante de ti, Dios Todopoderoso. No por mí, sino por ti. Regresamos a Jeremías 33:12. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas las ciudades de nuevo habrá pastos, en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob eran pastores y que habían sido abatidos, arruinados sus descendientes, y que ya no eran ni la sombra de lo que llegaron a ser sus antepasados. Pero aquí el Señor promete prosperidad, abundancia, bienestar, bendición en estos versículos. Que nuevamente habrá esa prosperidad que tenían en el pasado. Versículo 14. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Vemos aquí una promesa del rey, un rey de la descendencia de David, según la carne, de lo cual ya hablamos en capítulos más atrás. Pero en realidad, antes de esta profecía no hubo un varón que cumpliera con esto, ni tampoco después. ¿Por qué? Porque los descendientes de David no habían practicado el derecho, no habían practicado la justicia en el país, sino hasta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y de cierta manera, aún en su encarnación tampoco vino a reinar. Solamente en los corazones de los creyentes, pero no de manera completa. Así que Él manifestará toda su gloria, todo su poder al final de los tiempos de este mundo corrupto. Al día de hoy todavía sigue sin practicar la justicia. Bueno, Él por supuesto practicó la justicia y el derecho, pero no gobernó. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo se encarnó por primera vez, ¿practicó la justicia? Sí. ¿El derecho? Sí. ¿Reinó? No. El Señor Jesucristo es este brote de David. Como lo dice la Escritura en Mateo capítulo 1, en los versículos 1 y 16 y 17. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María,
de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo, el escogido, el ungido, el descendiente según la carne de David. Ahí está el Cristo y ahí está la promesa. Ahí está el renuevo justo, el que practica la justicia y el derecho en el país. Practicó la justicia y el derecho encarnado, pero no reinó. Entonces, vemos hacia el futuro, el reino eterno, el reino glorioso de Jesucristo. Regresamos a Jeremías 33, 16. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Por eso les comento que el Señor Jesucristo cumplió esta profecía, pero todavía en el tiempo de la encarnación de Jesucristo, Judá no estaba a salvo y Jerusalén tampoco habitaba segura. Entonces esta es una promesa hacia el futuro. Dice el Señor a través de Isaías en el capítulo 45, versículos 22 en adelante: vuelvan a mí y serán salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí: solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieron, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Entonces, nuevamente, promesas hacia el futuro, porque al día de hoy todavía no se dobla toda rodilla y no toda lengua confiesa que solamente hay un Dios. Al día de hoy todavía muchas personas siguen negando a Dios y en muchas sectas niegan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos? Solo en el Señor está la justicia y el poder. Solo en el Señor está la justicia y el poder. Y como Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces toda persona que cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día según las Escrituras, que lo acepta como único y suficiente Salvador, recibe la justicia de Dios. Y entonces Jesucristo pagó por nuestros pecados en una cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él es a quien también Dios Padre volteó el rostro para no verlo, porque estaba cargado de nuestros pecados, de los tuyos y de los míos. Entonces Dios lo trató como pecador. Dios volteó el rostro. Dios descargó su ira en ese tiempo sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llamados justos. Él fue llamado pecador para que nosotros fuéramos llamados justos. Él fue tratado como un pecador para que nosotros fuéramos tratados como justos. Eso es algo maravilloso. Porque si tú crees en Jesucristo, entonces Dios te trata a ti no como te mereces, sino como trata a Jesucristo. Somos justificados por Dios. Así Dios es el que justifica, para que nadie presuma, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo soy tan bueno. No, de ninguna manera. Dios es bueno, solo Dios es bueno. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, dice Pablo: pero gracias a Él, a Dios el Padre,
Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguien ha de presumir, que presuma de Dios. Si alguien tiene que decir, qué grande y qué maravilloso es, ¿quién? Dios. Qué bueno es Dios. Dios nos justifica, Dios nos santifica, Dios nos redime. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. En Cristo tenemos esto. Qué importante es Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, tienes todo, dice la Escritura. Dice el Señor Jesucristo mismo. El que tiene al Hijo tiene el Padre. El que no tiene al Hijo, el que no recibe al Hijo, no tiene el Padre. Por eso qué importante es que nosotros sepamos esto. Porque hay muchas sectas en las que niegan a Cristo. No tienen al Hijo. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No tienen a Dios. Qué terrible que haya tantas personas engañadoras que niegan a Cristo. Por eso la Escritura dice, el que niega a Cristo que sea maldito, que sea anatema, es destinado a la destrucción. Porque así dice el Señor, Jeremías 33, 27 al de adelante. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de grano y presente sacrificio todos los días. ¿Y cómo es que se cumplen estas dos promesas? La primera y la más importante en la persona de Jesucristo. Nunca le faltará a David un descendiente que ocupe su trono. Entonces Dios mismo confirmó esta promesa a través de un ángel. Y lo vemos en Lucas capítulo 1. Y la segunda promesa, que es no solo para los levitas, sino que de una manera maravillosa Dios lo extiende a muchas personas. Vamos primero a Lucas 1. Dice el Señor a través de un ángel a una mujer llamada María, escogida por Dios, llena de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le hizo un favor. Eso es lo que significa gracia, ¿no? Ella es llena de gracia porque tiene un gran favor de Dios. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Eso es ser lleno de gracia, que te hagan un gran favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y así se cumple esta promesa de Dios dada a Jeremías en la persona de David. ¿Cómo? Enviando a Jesucristo. No por los descendientes físicos de David, porque ninguno de ellos fue justo. Más bien fueron bien pecadores. Pero Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que procede del Padre y que es de la misma naturaleza del Padre, en Él está el reino. Él es a quien Dios el Padre le da el trono. Y Él tiene un reino eterno. Y así se cumple esta promesa que Dios hizo a Jeremías cuando le dijo, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Por lo tanto, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y entonces les decía yo que esta bendición hacia los levitas se extiende hacia los creyentes. ¿Por qué?
Porque ahora nosotros ofrecemos en una adoración espiritual nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les dije que en realidad los sacerdotes no son necesarios, pero si lo vemos de una manera amplia, todos somos sacerdotes. Y todos debemos ser sacerdotes. ¿Qué es lo que dice la Escritura a través de Hebreos en el capítulo 13? Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ahora ya no matamos corderos, no matamos palomas, no becerros, no. Los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios es la alabanza. Por eso qué hermoso que cuando el día de hoy nos reunimos, los podemos ver a ustedes alegres, contentos, aplaudiendo, cantando al Señor. Y ese es un sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios, pero de alabanza. Un sacrificio de alabanza. Regresamos a Jeremías 33, versículo 19. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas que son mis ministros. Dice el Señor, el Todopoderoso, el que controla todo: ¿alguno de ustedes puede hacer que el día de hoy amanezca 2 o 3 horas después? ¿Quién puede hacer eso? Dios dice, ustedes no pueden hacer eso. Si ustedes no pueden romper eso, si ustedes no pueden hacer que el sol, la luna y las estrellas se muevan de manera diferente, ustedes no lo pueden hacer. Dice Dios, yo sí, ¿verdad? Pero ustedes no lo pueden hacer. Entonces, como ustedes no pueden hacer eso, yo tampoco voy a romper mi pacto. Es imposible que un hombre, que el ser humano haga, que hoy amanezca 2 o 3 horas después. No puede hacer eso el hombre, ¿verdad? Entonces, esto es un punto importante por medio del cual dice Dios, como ustedes no pueden hacer eso, entonces yo tampoco puedo romper mi pacto. No lo voy a hacer. Vamos a Jeremías 33, 22. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas mis ministros como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los 2 reinos que había escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Es muy importante entender lo siguiente, ya lo dije hace 2 semanas cuando meditamos capítulo 31. El hombre, el ser humano descubre leyes naturales, descubre leyes físicas, pero ¿qué?
pero no inventa ninguna. Las leyes físicas no fueron inventadas por el hombre, sino que descubiertas. Y esa es una cosa súper importante. Las leyes que rigen el cielo y la tierra, las leyes físicas, el tiempo, el espacio, todo se rige por Dios. Dios es el que puso las leyes físicas. Dios no se rige por ninguna ley física. Dios no se rige por ninguna ley de tiempo y espacio. No. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Vamos a repasar dos pasajes que vimos en una semana anterior. Tu palabra, Señor, Salmo 119. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Y en Colosenses 1, del 15 en adelante, vimos que Él, o sea Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Jesucristo es anterior a todas las cosas que por medio de Jesucristo forman un todo coherente. Todas las cosas funcionan como funcionan al día de hoy porque Dios así lo ha determinado, porque Dios así lo ha establecido. Dios no depende del tiempo, pues Dios es el creador del tiempo. Dios no depende del espacio ni de la masa, porque Dios es el creador ¿de qué? De cielo y tierra. Entonces Dios es el creador del espacio, Dios es el creador del tiempo y Dios no depende de ninguna ley física. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y regresando al punto que estábamos viendo, de que el Señor dijo en Jeremías que Él daría más siervos para Él. Vamos a Apocalipsis 1, que nos dice la Escritura, Apocalipsis 1, versículos 5 al 6. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y también en 1 de Pedro capítulo 2 nos dice la Escritura, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, en un sentido muy amplio, todos somos apóstoles. En un sentido muy amplio, todos somos profetas porque profetizamos lo que dice la Biblia. Y en un sentido muy amplio, todos somos sacerdotes. Todos. Todo verdadero cristiano es y debe ser un sacerdote. Es decir, debe ofrecer sacrificios a Dios. ¿De qué? De alabanzas. Y son aceptables por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, ninguna alabanza es aceptada. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? Varias cosas muy tremendas, ¿verdad? Si tú necesitas ayuda, y seguro que la vas a necesitar, todos necesitamos
a Dios. Todos necesitamos ayuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios, orar a Dios, suplicar a Dios y esperar la respuesta de Dios. Y Él nos va a mostrar su gloria y su poder y nos va a mostrar cosas que no conocemos, cosas que son ocultas. El Señor nos promete, así como le prometió a su pueblo Israel, les daré salud y les curaré. Y Dios nos da salud y nos cura a través de la persona de Jesucristo. Porque la misma Escritura dice, porque por su llaga fuimos todos curados, fuimos todos sanados. Los purificaré de las iniquidades que cometieron contra mí. Entonces Dios nos santifica, Dios nos purifica, Dios nos limpia. ¿Dios nos limpia con qué? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Nosotros nos santificamos al obedecerla y Él nos purifica al dárnosla. Dios nos da su palabra, eso nos purifica. Dios nos da a Jesucristo, eso nos purifica. Les perdonaré de todos los pecados. ¿Dónde tenemos el perdón de los pecados? En el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Somos perdonados porque Jesucristo, que no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros. Es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos todas estas cosas hermosas y maravillosas que Dios hace por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, pero no a cualquier Dios, sino al único y verdadero Dios, al Dios todopoderoso, porque Dios es bueno, porque su amor es eterno, porque su misericordia permanece para siempre. Demos gracias a Dios, ¿por qué? Porque en Cristo recibimos la justicia de Dios. No somos justos. En Cristo recibimos la justicia de Dios. Dios lo trató como pecador para que a nosotros seamos tratados como justos. Y finalmente aprendimos que hay un reino eterno, hay un rey eterno que le pertenece a Jesucristo, que según la carne es descendiente de David, pero que verdaderamente, como el mismo Señor Jesucristo aclaró, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y algunos decían de David. Y entonces Jesucristo les dijo, ¿y si es su hijo, por qué le dice David Señor? Jesucristo es antes de David. Jesucristo es verdaderamente la raíz de David y la raíz de todo, porque Él es el creador de todo, porque Jesucristo es anterior a todas las cosas y que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, pues toda la creación fue creada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo es el Rey justo, el Rey eterno, el verdadero Dios, Hijo único de Dios. Vamos a dar gracias por la lección del día de hoy. Amado Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy a través de este libro del profeta Jeremías. También te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de conocerte, de aceptarte y de que el día de hoy aprendamos de ti, de tu hermosa y preciosa palabra, de tu Biblia. Te bendecimos por ello, Señor. Te suplicamos ahora, amado Padre, que lo que aprendimos el día de hoy esté muy grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que día con día te demos gracias. Te demos gracias por la salud que nos has dado, por el perdón que nos has dado, por la purificación que nos has dado a través de Cristo Jesús. Por eso, amadísimo Padre, te bendecimos y bendecimos a tu Hijo Jesucristo y bendecimos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Bueno,